La palabra nos exhorta en la Biblia, dice que nunca digas en tu corazón que los tiempos pasados fueron mejores. Eso lo dice el Señor en su palabra. Nunca nosotros en nuestro corazón tenemos que decir como hijo de Dios, como hijo de Dios, que las cosas pasadas fueron mejores. ¿Por qué? Porque ahí declaramos con nuestros labios y decimos que el Señor no puede hacer cosas mejores. Cuando nosotros declaramos que las cosas pasadas fueron mejores, decimos que Dios no puede hacer cosas mejores. Y yo creo que Dios puede hacer cosas mucho mejores, porque Él es soberano, Él es el Señor de este lugar. Porque nuestra vida es cuestión de creerle a Dios, hacer las cosas que Dios nos pide. Por eso, mis hermanos, hoy quiero hablar de una persona de Gedeón. Muchos lo conocen. Quien me quiere acompañar puede buscar en Jueces 6. Jueces 6. Ahí vamos a ver un hombre y un pueblo que lo vamos a llevar a nuestra vida, a las cosas que nos pasan como iglesia y como hijos de Dios. Porque todo lo que le pasó a Gedeón y al pueblo de Israel, muchas veces nos pasa a nosotros y está pasando en la iglesia. Y bueno, y toda la palabra de Dios dice, todo lo que está escrito acá es para que nosotros lo tengamos en cuenta y no cometamos los mismos errores que ellos hicieron. Eso nos tiene que servir como enseñanza. Y fíjese, dice la palabra de en Jueces 6, del 1 al 6, dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Median por 7 años, y la mano de Median prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los medianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque sabían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas y grande multitud como langosta, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y en el versículo 10 dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi palabra. Fíjense lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Pero ¿por qué le estaba pasando eso? Porque no obedecieron a la palabra de Dios. Porque vamos un poquito más atrás en Josué 24. Ahí antes de morir Josué le dijo: ustedes no codicien las cosas de este pueblo maldito. Dijo: porque yo le di todo. Yo le di viña que ustedes no plantaron, di tierras que ustedes no labraron, le di casas que ustedes no edificaron. Y lo único que le pidió, dijo: sírvame a mí, sírvanle al Dios. ¿Y qué ellos hicieron? Desobedecieron. Y fíjense lo que hacía. Venían los de Median y le robaban todos los años. Y Dios los entregó por su maldad. Y así a veces, muchas veces nosotros nos está pasando cosas, pues también nos alejamos de Dios. Y a veces el Señor no es que nos castiga como algunos lo tienen, como un Dios de castigo, un Dios que castiga, fuego consumidor. No, Dios lo que hace es retira su mano de bendición, su mano de protección, y nos dice: si vos querés vivir sin mí, yo te dejo, a ver hasta dónde llegas. Dios no es un Dios que castiga, como algunos lo tienen, un fuego consumidor. Él simplemente, si vos no le servís, Él retira su mano de bendición. Así como hizo con el pueblo de Israel. Entonces empezaban a atacar todos los de alrededor. Así le pasó. Y fíjese lo que sigue diciendo. Vamos a
en Jueces 6, 11 al 13. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los Joás Abisarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y fíjense lo que Gedeón le respondió. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas? Algunas veces no reconocemos nuestro pecado, sino que empezamos a recriminarle a Dios. ¿Por qué me pasa eso? ¿Qué hice para merecer eso? ¿Que Dios se olvidó de mí? Mi hermano, es todo lo que nos pasa en la vida son consecuencias, porque la palabra de Dios dice, todo lo que vos sembrabas a cosechar. Si vos querés cosechar amor, sembrá amor. Si querés cosechar bendiciones, sembrá bendiciones. En la ley de los cristianos es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que vos querés cosechar, eso tenés que sembrar primero. Sembrar el tiempo para Dios, dar tu vida para Dios. Nosotros tenemos que aprender, no ser como ellos, que en todo ese horror, y cuando el ángel le apareció, dijo, no, Señor, vos te olvidaste de nosotros. No, hermanos, ellos se habían olvidado primero de Dios. Y así pasa con muchos de nosotros. A veces nos olvidamos de Dios. Buscamos las cosas de este mundo, nos aferramos a cosas. Empezamos a buscar pretextos para no venir a la casa de Dios, para no servir. Y ahí cuando nos empieza a ir un poquito mal, empezamos, en vez de reconocer nuestros errores, empezamos a recriminarle a Dios. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué no me merezco esto? Y fíjense lo que sigue diciendo en Jueces 6:15 dice, entonces le respondió el Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, y Manases y yo el menor de la casa de mi padre. Fíjense cuando el Señor fue allá y le dijo a Gedeón, bueno, ahora yo quiero que vos libertes a mi pueblo. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios empezamos a buscar, no, Señor, yo no tengo esa capacidad quizás para hablar de tu palabra, no tengo la capacidad de cantar, no tengo la capacidad de orar, de llevar la palabra, enseñar, ser un maestro de escuelita. Así siempre buscamos las excusas. Pero el Señor es el que te da. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Nosotros cuando el Señor nos llama a servir a algo, nunca tenemos que decir que no. Porque Moisés también, cuando el Señor le dijo, vos vas a ir a libertar, él dijo, no, Señor, yo soy tartamudo, ¿qué voy a hacer yo? El Señor le dijo, pero si yo soy el dueño de las palabras, el que puedo arreglar tu lengua. El Señor Jeremías dijo, no, yo soy un niño. Pero no tenemos que tenemos que entregarnos al Señor. Por algo el Señor te apartó, el Señor planeó cosas en tu vida. Nunca tenemos que ser como Gedeón dijo, no, Señor, yo soy el más chiquito ahí de la tribu. ¿Quién soy yo? Alguna vez nos piden algo y dicen, Señor, ¿quién soy yo, pastor? Yo no tengo palabra, pastor. Yo soy el más chico, yo no tengo esa capacidad. Miren, hermano, ustedes no miren por sus propias fuerzas. Ustedes sírvanle a Dios. Sírvanle, ustedes no miren por lo suyo. Yo estoy acá, hermano. Yo también iba a ser por mí. Ustedes saben que yo
no estoy, pero vengo en obediencia a Dios. Muchos estamos así. Muchos estamos aquí en este lugar sirviendo por obediencia. Quizás no tenemos la capacidad que muchos hermanos quizás que pasaron por acá tenían. No la tenemos. Reconozco. Pero quizás ellos no valoraron. Y yo quiero que usted, hermano, valore cada oportunidad que el Señor le da, no el pastor. Miren, hermano, ustedes tienen que entender algo. Cuando ustedes tienen una oportunidad, no es el pastor que le da la oportunidad, es el Señor que le abre puertas a ustedes. Es el Señor que le está abriendo puertas. Sea obediente. Sea obediente en el lugar que el Señor le llamó. Sea obediente. Hónrele. Póngale a Dios en primer lugar. Póngale a Dios en primer lugar. Hónrele. Y no mire por sus capacidades. Siempre diga, el Señor me va a ayudar. Porque el Señor también nos dejó una promesa. Dijo, ustedes no se preocupen por lo que ustedes van a decir o hacer, porque en esa misma hora el Espíritu Santo le va a dar la palabra. Entonces, ¿cómo usted tiene que venir acá? Con fe, creyendo que el Señor va a cumplir eso en usted. Porque usted tiene que venir con fe, usted tiene que servir a Dios con fe. Porque la palabra de Dios también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no lo hace con fe y las cosas para el Señor, entonces no vale de nada. Usted tiene que hacerlo para el Señor. Amén. Bueno, y ahí seguimos con la historia del pueblo de Israel y la vida de Gedeón. Jueces 6:25 dice, y aconteció que en la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, tomando el segundo toro. Fíjense, hermano, el Señor también le pidió a Gedeón que arranque los dioses que había en ese lugar. Miren, hermano, nosotros para servir como hijos de Dios tenemos que también ponernos en ese lugar de arrancar nuestros dioses de nuestra vida, de nuestro corazón. Porque muchas veces servimos a Dios, pero también aparte tenemos algunos dioses que nos acompañan. Algunos el amor al dinero, algunos el amor al trabajo, algunos amor al cuerpo, a la pilcha, así mucho. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ponerle a Dios en primer lugar, no buscar excusas para servirle. Arrancar de corazón, porque cuando yo pongo excusa, ay pastor, yo no pude ir hoy por esto, por aquello. Miren, hermano, ¿quién es más importante en tu vida? ¿Cuál es lo principal en tu vida? Si no es servir a Dios. Y todo lo que vos pongas delante de Dios es otro Dios. Todo lo que vos pongas antes de Dios, sea trabajo, sea familia, sea negocio, sea tu vida, sea un noviazgo, sea lo que sea, todo lo que vos pongas antes de Dios es un ídolo, es idolatría. Y la Biblia dice que no podés servir a dos señores. Servís a uno o servís al otro. Es blanco o negro, es frío o caliente. En la vida del cristiano hay que entender bien eso, que es blanco o negro. ¿Sos cristiano o no sos cristiano? No puedo ser un cristiano a media. Ese es el cristiano tibio. Y el Señor dijo, a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir? Le da asco a Dios el cristiano tibio. Le da asco a Dios aquel cristiano que es tibio en sus cosas. Entonces Él te dice, tenemos que ser
frío o caliente, sos cristiano o no sos cristiano. Y todo lo que vos pongas delante de Dios es idolatría. Eso tengo que entenderlo. Yo tengo que siempre poner a Dios en primer lugar en mi vida, delante de todo. Amén. Bueno, ahí vamos a seguir con... Bueno, ahí vamos, Jueces 7. Ahí ustedes van viendo cómo el pueblo de Israel lo podemos comparar con nuestra vida y con la iglesia. Fíjense en Jueces 7. Dice: levantándose pues de mañana Jerobal o Gedeón, todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los medianitas en el norte y más allá del collado y de Morré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los medianitas en tus manos, no sea que se alabe Israel contra mí y diciendo: mi mano me ha librado. El 3: ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Cuando Gedeón pregonó que el pueblo de Israel se juntó 32,000 personas, 32,000 que iban a la lucha. Y cuando Gedeón presentó todo ese pueblo delante de Dios, Dios dijo: no, son muchos, es demasiado. Dijo: porque después puede ser que yo le voy a dar la victoria y ellos van a decir: no, nosotros con nuestra fuerza propia ganamos. Entonces decía: los que tienen miedo o quieren irse, que se vayan. Miren, hermano, así pasa muchas veces con nuestras vidas y con la vida de muchas personas. Algunas veces tenemos miedo de algo o dejamos, no queremos servir a Dios porque es mucho compromiso, o hay tiempo para servir. No, soy joven, eso lo voy a dejar para más tiempo. Y Dios nos está llamando ahora a servir. Dios nos está queriendo, que nosotros le sirvamos. Fíjense Jesús cuando iba predicando, cuánta multitud iba detrás de Jesús, cuánta gente iba detrás de Jesús. Pero cuando a Jesús le llevaron para crucificarle, dígame, ¿cuántos de esos quedaron? ¿Cuántos de esos estuvieron? Porque así pasa con muchos corren detrás de un milagro, corren detrás del milagro y no del Señor del milagro. Algunas veces algunas personas cuando empiezan a ver las pruebas, las dificultades, se van, se acobardan, como dice la palabra. El Señor dijo: bueno, así pasa muchas veces con nosotros, nos acobardamos, dejamos, nos desenfocamos, empezamos a gustar las cosas del mundo, salimos de las cosas de Dios. Entonces no tenemos que acobardarnos, porque va a haber luchas. ¿Cuándo dijo el Señor que iba a ser fácil? Nunca. Entonces no tenemos que ser cobardes, abandonar, sino ponernos en la brecha de Dios y no parar. Porque muchos le seguían a Jesús, pero 12 nomás estuvieron firmes con Él. Y algunos dudaron también, como Pedro. Dudaron. Pero yo les animo, hermanos, a no bajar los brazos por nada. Hay luchas, sí va a haber luchas. Hay dificultades también, pero fíjense, vamos a Jueces 7, del 4 al 7. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos al agua y allí te mostraré
del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas el cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas como con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando las aguas con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron las aguas, os salvaré y os entregaré a los medianitas en tus manos. Váyanse todos los demás gente, cada uno a su lugar. El Señor le dijo a Gedeón: lleva esos 10,000. Para mí es mucho todavía, es mucho. Llevó, y de esos 10,000 quedaron 300. Pero 300 que tomaron el agua y la llevaron. Pero había 9,700 que se doblaron sobre sus rodillas y bebieron el agua. Miren, hermanos, acá nos deja una enseñanza que hay que creerle a Dios, hay que tomar las bendiciones de Él. Dios mira a aquel que le cree y toma las bendiciones para ustedes. Aquellos que agarran las bendiciones y las llevan para ellos, para ustedes. Ustedes tienen que creer en cada promesa que hay en la Biblia, en cada promesa que el Señor nos hizo. Créanle a Él, tomen esas promesas para ustedes, créanle a Dios, así como esos 300, porque hubo 9,700 que se doblaron, que eran gente que oraban, que se doblaron sobre sus rodillas, que servían a Dios. Pero ¿por qué el Señor llevó a esos 300 que habían tomado las aguas con sus manos? ¿Por qué? Porque las tomaron para ellos, hicieron suyas las bendiciones. Porque la palabra de Dios es predicada para todo el mundo. A todo el mundo nos hablan de las mismas cosas. Pero está la diferencia entre el que le cree y el que no le cree. Fíjese el pueblo de Israel, cuando llegó frente a la tierra prometida, cuando Dios le llevó enfrente de la tierra prometida, la veían. Moisés mandó 12 espías, vayan y recorran la tierra y vean. Dios le dijo: vayan y vean lo que yo le voy a dar. Y fueron, y volvieron con pruebas, racimos que tenían que cargar entre 2 personas, racimos de uva. Así era la tierra. Pero ¿qué pasó? Hubo 10 que no le creyeron a Dios. Vieron las mismas cosas que vieron Josué y Caleb, las mismas cosas, porque los 12 vieron las mismas cosas. Pero hubo 2 nomás que le creyeron, que tomaron las bendiciones para ellos. Dijeron que en el Señor podemos todo, que mi esperanza está en Dios, que Dios va a pelear mi batalla. Pero hubo 10 que vieron las bendiciones y no las tomaron. Seamos nosotros como hijos de Dios, como iglesia, a tomar esas bendiciones, creer en Dios, creer que el año que viene va a ser mejor. Como dije al principio, nunca mires para atrás, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores. Vaya para adelante, tome las bendiciones para usted, agarre las bendiciones. Pero para agarrar también hay que esforzarse, hermano. Nada viene cayendo del cielo. Hay que esforzarse, hay que luchar, no bajar los brazos. Va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber tiempo que nos va a dar ganas de abandonar, de dejar, pero no hay que bajar los brazos. Es tiempo de tomar las bendiciones. Nosotros, si queremos ganar la bendición, la tenemos que tomar, creerle a Dios. Y fíjense en Josué 7:16. Y repartieron
los 300 hombres a 3 escuadrones y dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos y teas ardiendo. Fíjese, vamos a ponernos en contexto en ese lugar. Tenían que luchar con otro pueblo, eran 30,000, el Señor le dejó 300. Encima, cuando vos vas a ir a pelear, en vez de darte una espada y un escudo, te da una antorcha encendida, una trompeta y una tinaja vacía. Y vos decís, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a ir a pelear con esto? Pero miren, hermanos, para Dios no hay nada imposible. La obra es de Dios. Nosotros no tenemos que decir, no, yo voy a hacer esto cuando tenga esto. Yo voy a construir cuando tenga el ladrillo, el hierro, el cemento, todo tengo ahí voy a empezar. Eso no es fe. Hay que creer en la vida de uno, es comenzar las cosas. Ustedes, los que quieren servir a Dios, comiencen. Dios le va a ir llevando. Yo no tengo nada, pero el Señor me va a dar. Dios le dio una antorcha, una trompeta y una tinaja vacía. La tinaja vacía la tenían que romper. ¿Saben qué? Tenemos que romper nuestras vidas, el viejo yo, nuestro orgullo, nuestra autoestima tiene que romperse en la vida. ¿Para qué? Para que brille la luz de Dios. Esa antorcha encendida que el Señor quiere que seamos. Tiene que romper la vasija que tenemos afuera, la apariencia. Se tiene que romper y dejar que la luz de Dios brille. Y la trompeta, mis hermanos, es nuestra voz. Hablarle a la gente, a todo el mundo de las bendiciones de Dios. Hablarle a la gente de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Seamos esas personas. Y fíjense en Josué 8:1. Jueces 8:1, perdón. Pero fíjense, pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Median. Y le recriminaron fuertemente. Mi hermano, cuando nosotros empezamos a servir a Dios, a honrar a Dios, vamos a encontrar personas como encontró Gedeón. Fíjense, Gedeón, con la ayuda de Dios, venció a un pueblo. Usted lea lo que Dios hizo. El pueblo, esos 300 hombres destruyeron un ejército. Y vinieron a los hermanos, los de Efraín, que era la otra tribu de Israel, le recriminaron, le dijeron: ¿cómo ustedes van a ir solo? Eso es lo que ustedes están haciendo. Así va a haber en la vida de ustedes. Mis hermanos, va a haber alguien que le va a encontrar el pelo en la leche. Siempre alguien va a encontrar un pero no se desanime, porque usted está haciendo para el Señor. Fíjese lo que hizo Gedeón: libertó al pueblo de Israel. Pero hubo un hermano, los hermanos le criticaron. Dijo: ¿cómo vas a ir solo? ¿Y cómo le criticaron? Así que no bajen los brazos frente a las críticas, frente a las murmuraciones, frente a lo que digan. Ustedes sírvanle a Dios. Y yo quiero volver a aquellos que tomaron la bendición. Miren, hermanos, ustedes como hijos tienen que tomar las bendiciones de Dios. Que este año sea un año que ustedes digan: bueno, este año voy a conquistar esto, voy a ganar esto. Comprométanse con Dios. Sean de los que le creen a Dios, de los que le siguen a Dios. Sean de bendición en cada lugar. No pongan excusas, hermanos. No pongan excusas para servir a Dios. No pongan excusas, porque el Señor dejó una parábola muy dura en la cena. La parábola de la cena. Dijo, porque el Señor
el dueño que preparó la cena mandó a sus criados decir que vengan todos a la cena. La cena es la casa de Dios, aquí donde estamos nosotros. Esta es la cena, porque venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la parábola? Cada uno empezó a excusarse. Y no es las mismas excusas que hoy en día los hijos de Dios estamos poniendo. Que recién me casé, no puedo ir. Hice un negocio, tengo que ir a probar. Hoy tengo visitas, no puedo ir. Y la palabra de Dios dice bien claro, se excusaron cada uno. Seamos esas personas que le ponemos a Dios en primer lugar. Porque miren, hermanos, si usted no aprovecha su oportunidad que Dios le da, la parábola también dice que Dios va a traer los mancos, los cojos, los ciegos, todo. Que decir, aquella persona que nos daban 5 de valor, Dios le va a traer. Porque si usted no cumple lo que el Señor le encomendó, Dios se va a encargar. Porque si Dios hizo hablar hasta un burro, ¿por qué no va a hacer traer cosas mejores? Por eso les animo, mis hermanos, en este año que recién comienza, a no bajar los brazos por nada, a tomar las bendiciones, a arrancarnos todo lo que nos estorba con Dios, todo lo que es, como yo lo dije al principio, todo lo que uno pone delante de Dios es idolatría. Arrancar de nuestro corazón esas cosas y no excusarnos, no poner excusa, mis hermanos, porque ¿qué es mejor que venir a la casa de Dios? ¿Qué es mejor que venir a adorar a Dios y a servir a Dios? Porque Dios es el que está, cuando estoy enfermo, es el que me va a traer sanidad. El que cuando necesito un trabajo o algo, es el que me va a dar. El que me da salud, ¿quién es? Es el Señor. Entonces, ¿cómo yo no voy a venir a la casa de Dios y adorarle? ¿Cómo voy a dejar de venir a servir a Dios? A servir a Dios. Por eso, mis hermanos, seamos fieles, comprometámonos en este año a servir a Dios con más fuerza, a dar lo mejor que tenemos dentro, en santidad, con un corazón sincero y limpio. Porque miren, hermanos, Dios mira el corazón, no mira lo que hacemos afuera. Eso es otra cosa que tenemos que entender. Dios no mira lo que podemos hacer afuera. Dios sabe la intención de nuestro corazón. Entonces a Dios no le podemos mentir, porque delante de Dios somos transparentes. Él conoce y Él nos va a juzgar por las intenciones del corazón, no lo que nosotros hicimos afuera. Amén. Muchas gracias por conectarte y quiero invitarte a que si este mensaje fue de bendición a tu vida, lo puedas compartir con todos tus amigos, con todos tus contactos. Y si te querés poner en contacto con nosotros o por consejería, escribinos al número que aparece en pantalla. Queremos charlar con vos y queremos acompañarte. Muchas gracias por estar del otro lado. Te mandamos un abrazo muy pero muy fuerte. Que Dios te bendiga.